Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En esta ocasión quiero platicarte sobre las asambleas de asignación, no de asignación, de elección de órganos de representación ejidal. Fíjate que hace unos días me preguntaban sobre si cómo se daba en esta época de pandemia la situación de la elección de representantes ejidales, sobre todo del comisariado ejidal. Hay varias situaciones que me han estado preguntando que en lo personal desconocía, pero que por lógica y por las circulares que he estado leyendo del Registro Agrario Nacional, te voy a platicar estas experiencias y que además resultan pues novedosas, dado que con esta época de pandemia es difícil llevar a cabo las asambleas para elegir al órgano de representación ejidal o comunal. Debo comentarte que de acuerdo con el artículo 37 primeramente de la Ley Agraria, establece que todos los miembros del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, así como los suplentes, se deben elegir en asamblea. El voto va a ser secreto y el escrutinio va a ser público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá y si volviera a empatarse, se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos. Normalmente he visto que son dos planillas, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues se va a sortear y la planilla que salga pues ganadora con ese sorteo, esa es la que va a quedar en caso de empate. Es muy difícil, pero puede ser y puede suceder. Ahora, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Agraria, dice que para ser miembro de un comisariado o consejo de vigilancia, se requiere que sea ejidatario del núcleo de población, que de qué se trate, haber trabajado en el ejido durante los últimos 6 meses, estar en pleno goce de sus derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad y que también deberá trabajar en el ejido mientras dure el encargo. Se me hace curioso porque tengo conocimiento de que algunos ejidos, los representantes del comisariado ejidal, y esto lo he visto mucho o se da mucho en la península de Yucatán. Ahí me he topado con que los integrantes del comisariado de X pueblo no están dentro del ejido, sino que viven en otro lado. Es curioso, hay que tener cuidado, no entiendo por qué se da este tipo de situaciones cuando la ley es clara y señala que quien acepte o tenga el cargo de comisariado ejidal obviamente debe de estar vinculado estrechamente con el ejido. Tengan mucho cuidado en el momento de hacer estas elecciones. Otra situación que es muy importante es qué sucede cuando, estando en pandemia, por ejemplo, los integrantes terminan su encargo y necesitan hacer una nueva votación. ¿Quién va a hacerse cargo? De acuerdo con el artículo 39, dice que los integrantes de los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia van a durar en sus funciones 3 años. Estos 3 años en adelante ya no van a poder reelegirse, no van a poder ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquel en que estuvieron en ejercicio. Y me preguntan, oigan, ¿y sucede lo mismo con los suplentes? Creo que debería de tomarse en cuenta si los suplentes estuvieron en funciones o no. Eso es muy importante y me topé con una de las circulares del Registro Agrario Nacional, de las últimas, por cierto, en donde dice que en caso de que los ejidatarios o comuneros que se hayan desempeñado como suplentes, ojo, y no hayan ejercido funciones, podrán ser electos en el periodo siguiente como miembros
propietarios, que es muy diferente a ser suplentes, porque a veces son nombrados suplentes y durante los 3 años no ejercen funciones, pero es muy importante que manifiesten esto siempre bajo protesta de decir verdad ante la asamblea que los elija y que además efectivamente la asamblea avale que ellos no estuvieron ejerciendo funciones como suplentes o obviamente como ningún cargo dentro de los 3 años que había transcurrido. ¿Por qué? Porque si son electos como suplentes en el anterior periodo y no ejercieron realmente esa suplencia, pues es como si no hubieran estado electos. Entonces no hay ningún problema, y así lo establece el propio Registro Agrario Nacional, para que ellos puedan fungir como representantes ejidales o como integrantes propietarios del siguiente periodo. Ahora, si al término de este periodo, continúa diciendo el artículo 39, para el que haya sido electo el comisariado ejidal, no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios automáticamente son sustituidos por los suplentes. ¿Qué pasa en esta situación? Si termina el periodo y son suplidos por los suplentes, aquí es donde me queda la laguna, o quizás puede darse el caso de que digan, oigan, es que ya quedaron sustituidos y entonces ya están en funciones y no pueden ser tomados en consideración para una nueva elección. Pero ojo, aquí están ya dentro de una nueva elección como suplente, se puede decir, pero ya no se les podría tomar como que ejercieron el cargo dentro del periodo anterior. Sí, no sé si eso queda más o menos claro. Ahora, en caso de que los suplentes van a estar en funciones, pero realmente el Consejo de Vigilancia es el que debe convocar a elecciones en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la fecha en que concluyan las funciones los miembros. Pero si el comisariado, el Consejo de Vigilancia no puede o no convoca a las elecciones dentro de los 60 días siguientes, que ahora con esta situación pandémica es muy difícil, es necesario recurrir a la Procuraduría Agraria para que sea por medio de la Procuraduría que se convoque a las elecciones correspondientes. Este periodo es muy importante porque quienes quedan en funciones son los integrantes que estaban como suplentes. Pero ¿qué pasa en el caso en que los suplentes, por ejemplo, del tesorero y del secretario, ya fueron pues usados, utilizados, porque durante el periodo el secretario y el tesorero o dejaron el puesto o fallecieron y demás, y quienes sustituyeron fueron los suplentes y ellos estuvieron en funciones durante este tiempo? Bueno, pues es muy sencillo desde mi particular punto de vista, y ya sé que en la práctica es muy diferente, pero para tomar el cargo, una vez que transcurrieron los 3 años, deben de ser los suplentes, independientemente de que hayan estado en funciones específicas como propietarios. Ellos fueron electos como suplentes y nada más tomaron la suplencia durante esos 3 años. Ojo que aquí sí tomaron esa suplencia, y al final del periodo son ellos quienes deben encargarse de todas las actuaciones posteriores. Recuerden que un ejido o una comunidad no debe de estar acéfalo, no debe estar sin integrantes del comisariado ejidal, porque la representación ejidal o comunal es muy importante. Entonces aquí sí entran los suplentes, entran y no los suplentes. ¿Qué quiero decir? Que mientras no se convoque a la asamblea para que sean sustituidos los propietarios, los comisariados ejidales o comunales propietarios, quienes deben estar en funciones son los suplentes.
Espero no haberlos enredado más con esta suplencia, no suplencia, las elecciones, quiénes convocan, quiénes no. Convocan inmediatamente después, dentro de los 60 días, de acuerdo con el artículo 39, el Consejo de Vigilancia. En caso de que el Consejo de Vigilancia no quiera o no esté no haya la posibilidad de reunirlo, entonces tienen que acudir con la Procuraduría Agraria para que por conducto de la Procuraduría Agraria sea esta la que convoque a la Asamblea para la elección de los órganos de representación ejidal o comunal, que son tan importantes en los ejidos y en las comunidades. Me encanta tenerlo siempre, es un honor el haber ya contado con ustedes dentro de los 15 minutos de agrario los días miércoles y en estas cápsulas que espero les sirvan para poder sacar más dudas o quitarse algunas. Estoy a sus órdenes como siempre y muchas gracias. No me queda más que seguirles agradeciendo el que me tengan presente.